Toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos, no dudemos. Eso que tenemos ahí, la escritura, viene de Dios. Y lo que viene de Dios es bueno. Y lo que viene de Dios es lo mejor. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Es útil para también aprender. Así como se enseña, se aprende. Para redarguir, para reaccionar. Si la Biblia lo dice, yo tengo que hacerlo. Para redarguirnos. Y eso es importante que lo entendamos, porque es allá en la conciencia. Entonces nos vamos a corregir para instruir en justicia, a fin de que tú, le está diciendo a Luisa, le está diciendo a Juanita, tú Abel, tú Johnny, está diciendo allá, sea preparado, porque Dios nos prepara para toda buena obra. Todo lo podemos aprender. Toda la escritura nos va a corregir, nos va a instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Vamos a ser para Dios perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Procurar, hermanos, presentarnos delante de Dios como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, sino que tenemos la tarea de hacerlo personalmente, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y cuándo la debemos usar, hermanos? Bueno, nosotros vamos a hacer el devocional individual, propio. Cada uno, así como tenemos nuestras ideas cuando nos levantamos, nos cepillamos, tenemos nuestro cepillo, tenemos todas nuestras cuestiones personales, igualmente la palabra de Dios tenemos que tener algo personal, individual, desde que nos levantamos hasta que nos acostemos. Ese es el propósito de Dios, que lo entendamos y que vamos a tener una relación con Él. Una relación continua con Dios desde el momento que nos bautizamos hasta la eternidad. Va a ser entonces un entorno en el cual el Señor entonces está en primer lugar. Buscar la verdad, hermanos. Y buscar la verdad, hermanos, significa invertir en ella. Vamos a invertir ¿qué? Fuerza, dinero, tiempo, porque la verdad, hermanos, es como un tesoro escondido en el campo. Nos dice Mateo 13:44, el Señor Jesús enseñando y haciéndole ver a la gente la importancia de lo que es un tesoro, hermanos. Un tesoro es algo que el ser humano debe descubrir, debe de hallar, porque ¿quién no quiere un tesoro? Y cuando hay un tesoro, hermanos, nosotros queremos formar y querer aprenderlo, que esté a nuestra disposición, buscarlo y gozar de él. Entonces la verdad de Dios es como un tesoro donde debe invertirse fuerza, dinero, tiempo. Cuando se descubre, se hace todo lo posible para encontrarlo. El Señor hace esta comparación en Mateo 13:44 y dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, en el cual, si allí el hombre lo halla y lo esconde de nuevo y gozoso va por ello y vende todo lo que tiene, o sea, se prepara, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Yo estoy dispuesto, si encontré un tesoro, a obtenerlo, a trabajar de una manera individual, con mucho gozo, con mucha alegría, organizarme entonces para beneficiarme de ello. En la antigüedad, hermano, los tesoros, la gente que tenía tesoros, los enterraban. Y lo que enterraban era muy bueno. Allí había joyas, piedras preciosas, cosas de gran valor. Y el que lo descubría entendía que era algo maravilloso, era algo que valía la pena. Hermano, imagínate qué sorpresa ir a sembrar un árbol y abro un hueco y de repente veo algo allí que de repente es de gran valor, que trae cosas abundantes. Entonces, ¿qué, hermano? Sorpresa. ¿Cuál sería el paso siguiente cuando yo hago eso?
que estoy en la antigüedad y que estoy seguro que derraman tesoros y es posible hallar uno allí. Bueno, hermano, prepararlo, cómo obtenerlo. En el caso espiritual, el campo, hermanos, de la palabra de Dios, y nosotros la hemos encontrado. Ahí la tenemos. Y el tesoro, hermano, equivale a la salvación, equivale a la sabiduría divina. Y la sabiduría divina y la salvación, hermano, no hay que dejarla ir, hay que aprovecharla. Recordemos a Pilato, cuando estaba interrogando al Señor. Pilato le preguntó acerca de él, porque él estaba muy intrigado de lo que decían de él. Él era un hombre que tenía poder, con las masas se iban atrás de él, lo demostró con sus milagros. Y él estaba pues interesado y veía en cierta manera que era como envidia por el poder que él tenía en todo los resultados que había hecho, que lo llevaban a la cruz. El hombre, el ser humano lo llevaba allá. Y él le pregunta acerca de la verdad y acerca de su reinado. Y él le dice que él es la verdad, que para eso había nacido. ¿Y qué hizo Pilato con la verdad? La mandó crucificar, la mandó que la matara. No indagó, la tuvo al lado, tuvo la oportunidad. Tuvo la oportunidad de disfrutarla y de tantas cosas, hermanos. Lo cierto, hermanos, es que, ¿cuál es la verdad? Jesús dijo que era el camino, la verdad y la vida. Y la verdad son las escrituras y nosotros las tenemos al lado. ¿Qué vamos a hacer con ella? La vamos a poner de adorno, la vamos a quemar, la vamos a dejar que los niños jueguen con ella, o la vamos a poner para guardar fotos. ¿O qué vamos a hacer con ella? Pilato pues simplemente no le interesó. La mandó matar a la verdad que es Cristo, ¿verdad? Pero hermanos, allá está. Y descubrir esa verdad es grandioso, trae muchas bendiciones, es la guía para las decisiones correctas. Entonces la idea es que nos vamos a preparar para la muerte, porque el Señor nos promete que si buscamos la verdad vamos a estar con Él. Entonces la idea, hermanos, es deseosos de obtener esos tesoros, deseosos. Nosotros debemos de tener el deseo de obtenerlo, de descubrir el inmenso amor, hermanos. Todo lo que nos dice la Escritura, en la Escritura hay muchos temas, hermanos. Conocer los temas específicos, los temas morales, los temas sobre la iglesia, la salvación, el hogar, la familia, la conducta, el respeto. Todo eso lo encontramos en la palabra de Dios, esos tesoros. Hermanos, si en las familias, si en las escuelas, si en los gobiernos se tomara en cuenta la enseñanza, se tomara en cuenta la verdad, se enseñara el respeto a Dios, como Dios lo manda, el mundo sería muy diferente sería. Pero entonces la idea es que yo voy a llamar a esa palabra de Dios, como dice la misma escritura de Salmo 19:10. La voy a llamar como el oro, cuando se descubre el oro. Más que mucho oro precioso y más que mucha miel que destila del palar. Entonces la idea es, hermanos, que tenemos que estar apetecidos del gran valor en todas las etapas, como lo resalta el Salmo 19:10. Todas las etapas de la vida, hermano. El real es ciertísimo. Es una realidad íntima con Dios. De hecho, estamos aquí en esa relación íntima con el Señor. Porque los dichos de Él, hermano, tienen que ser gratos para nosotros. Que causen admiración, alegría, esperanza. Que con mucho gusto la recibamos, que nos alegremos cuando recibimos la palabra de Él. Cuando algo nos gusta, ¿verdad? Así como cuando algo nos gusta, decimos con mucho gusto. Es un placer, se pone uno contento cuando le dan, cuando le presentan a alguien que le cae bien a uno o que uno quiere agradar, con mucho gusto.
Entonces esos dichos son gratos a nuestra boca. Dice el Salmo 19:14, hermanos. Y de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esa es la verdad. Él es nuestro redentor, Él es la roca firme. Y como decía Jesús, hermano, Él lo enseñó. Él enseñó acerca de esa verdad única. Hay que conocerla para ser libres. ¿Libres de qué, hermano? Libres de todo eso que nos metieron en nuestra mente. Porque nosotros venimos de una cultura, venimos de sistemas religiosos, sociales, de cosas que nos meten, películas, ¿verdad? Todo lo que nos transmiten. Muchas veces encontramos a muchas personas religiosas y aún cristianos creyendo que hay cosas supersticiosas, cosas que habla entonces el mundo, porque nosotros pues hemos sido levantados en ese sistema. Pero la verdad nos va a ser libre de todo esto, hermano, y es el anhelo de la gente, hermano, hacerse rica. La gente quiere hacerse rica, encontrar un tesoro. De la misma manera, hermano, debe ser un anhelo para nosotros hacernos ricos en las Escrituras y que no dudemos ante un mundo que tiene tantas teorías, cosas, palabras, ¿verdad?, que lo hacen dudar y que las personas pues las creen, sacrilegio, no sé cómo se dice la palabra. Pero la idea es conocer la verdad y prepararnos entonces para defenderla. El Señor quiere que nos preparemos para defenderla, para presentar defensa de la verdad, por dar razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cuál es la esperanza que hay en nosotros? Que Dios tiene todo el poder, la gracia, ¿verdad? Que Dios, Él tiene todas las cosas buenas. Y Jesús, hermanos, establece esa necesidad. Es una experiencia que tenemos nosotros los discípulos de Cristo como cristianos, la tenemos. Una experiencia que nos va a hacer libres de la maldad, libres del pecado, libres de las tradiciones, libres de lo que a veces queremos decir, porque vamos a estar seguros de lo que vamos a hablar y la vamos a defender con toda la razón. Porque el Señor quiere que les mande razón, usarlas, conocerlas, leerlas, explicarlas y defenderlas a todo aquel que le mande razón sobre él. Bueno, hermanos, siempre ha sido el propósito de los profetas y de los hombres de Dios hacer esto. Siempre ha sido. Y nosotros estamos aquí porque hemos llegado y hemos querido también prepararnos para hacerlo. Y hemos logrado muchas cosas. Por ejemplo, en el libro de Nehemías 8:8, el sacerdote Esdras, en la antigüedad, leyó y explicó el libro de la ley de Dios. Él lo explicó al pueblo de Israel. Entonces, así se hace el fundamento bíblico. Mira, aquí está la Biblia, vamos a leerla, vamos a explicarla, vamos a ver qué dice ella. Eso es usar bien la palabra de verdad. Hechos 8, del 30 al 35. También, ¿qué relata 8? 30, del 30 y 35. Cuando Felipe, el predicador, el evangelista, encontró a un etíope. ¿Y qué estaba haciendo el etíope? El etíope estaba leyendo la escritura. ¿Y qué le dijo Felipe? Bueno, le habló sobre la palabra de Dios, le explicó lo que decía la palabra de Dios, por medio de lo revelado, cómo entonces recibía la salvación, y por medio de lo escrito, entonces el hombre entendió. Entonces hay que leer, analizar, considerar, explicar y predicarle la palabra de Dios. Hermano, Jesús resucitado. En el camino de Maús iban unos discípulos. Eso está en Lucas 24, 27, el 44 y 45. Y dice que cuando él hablaba, les abría el entendimiento. Hermano, cuando nosotros leemos las escrituras y las amamos y verdaderamente le sacamos provecho, tiene que abrirnos el entendimiento. Nos abre el entendimiento de lo que hablaban las leyes, los profetas y los salmos acerca de él. Y eso es lo que hace el estudio de las escrituras, hermano. Cuando uno está estudiando las escrituras, cuando uno busca, desea hallarla,
Entonces le abre el entendimiento. Le abre el entendimiento. Esdras, en el Antiguo Testamento, leemos allí también, dice porque Esdras había preparado el corazón. Esdras 7:10. Hermano, ¿cómo preparamos algo? Cuando preparamos algo nada nos falta, ¿verdad? Si nos falta algo, bueno, me faltó esto, pero preparar significa varias cosas para que todo nos salga bien. Dice que Esdras preparó su corazón a inquirir la ley de Jehová. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir esta ley. Tomó las herramientas necesarias para que quedara como un sello, hermano, en el corazón. La palabra tiene que quedar como un sello allí, pegada, ¿verdad? Significa deseo fuerte, anhelo de inquirir en la ley de Jehová. Yo tengo un deseo fuerte de inquirir, de cumplir, de enseñar, ¿verdad? Esos estatutos, esos decretos. Verificar como individuo, ¿verdad? Esos estatutos. Y prepararme para compartirlos. Tiene que ser el deseo de todos y cada uno de nosotros que estamos aquí, porque para eso estamos aquí. Para prepararnos, para compartirlo. Y es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:13. Él habla acerca de eso. Entre tanto que voy, le dice a Timoteo, ocúpate de la lectura, ocúpate. Zenaida, ¿verdad? Ocúpate, Miriam, Dayana, ocúpate de la lectura, de la exhortación, de la enseñanza. Instruye a tus hijos. Instruye. Exhórtalos, instruye. Instruye a Timoteo, en este caso Pablo, a ocuparse de la lectura pública de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Hermanos, nosotros no estamos obligados aquí. Vivimos porque queríamos alabar a Dios. Cantamos porque deseamos cantar, ¿verdad? Y eso nos da alegría, el canto bonito, que alegra el corazón, que llegue delante de Dios. Nosotros no estamos obligados. Dios no obliga a nadie. Pero Él nos muestra, hermanos, el camino que debemos seguir. Y el camino que debemos seguir es el que nos muestra el Señor, no el que a mí me parece. No es el que manda la sociedad o la cultura o el pastor, ¿verdad? No. Él nos muestra el camino, la verdadera sabiduría, hermano, a cada persona. Nosotros tenemos lo necesario para buscar al Señor de todo corazón. Recordemos, hermano, lo que decía el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No tengamos duda de eso. No es que se nos olvide cuando salgamos de aquí para allá. Eso tiene que estar en nuestra mente, en nuestro razonamiento todo el tiempo, hermano. Que nadie nos lo quite. Ese pensamiento. Que nadie nos lo quite. Que sea un deseo conocer y andar. El cristiano anda en un culto, vive en una vigilia. El cristiano no viene al culto. No que voy para el culto, no, el cristiano debe vivir en un culto porque su mente y todo lo que hace tiene que ser siempre en relación con Dios. El cristiano vive en una vigilia, el cristiano no va una noche a una vigilia, no, el cristiano vive todo el tiempo, hermanos, en una vigilia. Y eso es lo que nos propone el Señor, hermano, en un mundo lleno de confusión. Jesús revela perfectamente quién es Dios, cuál es el propósito de la vida, aclara la fuente de la legalidad divina, hermano. Ahora, queda de Levi, queda de yo de mí, queda de cada uno de nosotros encontrarla y buscarla. Es el deber de cada individuo. El deber de cada uno recordar, porque, hermano, nosotros decidimos seguir a Cristo. Ya tenemos tiempo, ¿verdad? Todos los que estamos presentes, de haber decidido seguir a Cristo. Entonces nosotros vamos a asumir esa responsabilidad, ese compromiso. Si alguien me pregunta a mí, si alguien le pregunta a usted, ¿verdad? Hermano, ¿usted estudia ese tema? ¿Qué diría hacer? No, ese tema nosotros no lo estudiamos. ¿Y por qué si usted tiene que estudiarlo? Le toca a usted como individuo, usted como individuo, usted como individuo, usted como individuo.
con ese tema? Bueno, estudien lo que me está diciendo el Señor. Porque, hermanos, recuerden que el compromiso es entre Dios y yo. Y gracias a Dios que nos ha dado una congregación, una iglesia donde nos ayudamos, no digamos eso. Pero todo es personal. Hermano, y qué tiempo tan maravilloso el que estamos viviendo, el tiempo de lectura, el tiempo de conocer, el tiempo de indagar, de entender, porque hay mucho, hermano, que leer, mucho que oír, mucha gente que transmite, hermano, en las redes sociales. No lo desperdiciemos. No lo desperdiciemos por llenarnos de otras cosas, hermano, es el tiempo de aprovechar lo bueno para llenarnos del conocimiento de Dios. Hermano, es muy importante y es individual. Es triste que llegue una persona a una congregación y usted estudia este tema. No, aquí no se estudia eso, el hermano nunca lo ha enseñado, pero es que es individual. Es que cada uno que tenemos que estudiarlo. Eso es lo que nosotros entendemos cuando leemos la Biblia. Es una relación íntima, personal con el Señor. Hermano, el propósito es conseguir libertad espiritual. La promesa nos libera de la ignorancia, del pecado, de la mentira, de las cargas del mundo y transforma nuestra vida con propósitos eternos. Muchas veces, hermanos, puede que se enseñe aquí, pero no venimos, ¿verdad? También puede ser eso. Pero la responsabilidad, hermanos, es individual. Individual. La salvación es individual. Y entre más temas conozcamos y entre más estudiemos, la iglesia crece más porque más compartimos entre nosotros. En Hebreos 5:11 dice: acerca de esto todos tenemos mucho que decir y difícil que explicar, porque por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Los hebreos, hermanos, como todo cristiano hoy en día, tenían un desafío. Todos nosotros tenemos un desafío: lograr la recompensa de la vida eterna, aprender lo espiritual, aprender todo lo que tiene que ver con la naturaleza divina. El escritor de Hebreos está reprendiendo a los hermanos por la pereza para escuchar, por su inmadurez. Ellos tenían lo suficiente para llegar a aprender, para llegar a lo sólido, para enseñar, para no quedarse estancados. Ellos lo tenían. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hebreos 5:14. Los que pueden discernir entre el bien y el mal. Entonces, ¿qué exige la madurez, hermanos? La madurez existe esfuerzo mental, organizarnos como Edras, que se organizó. De repente yo me organizo con unos hermanos, con unas hermanas, por un estudio, por las redes sociales, pregunto. Y exige esfuerzo, hermano. Los hebreos tenían lo necesario, hermano, y tuvieron todo lo necesario y todo el tiempo para instruirse. Pero resulta que volvieron a los conceptos básicos. No fueron diligentes en aprovechar, en invertir para crecer, en evitar el estancamiento. A lo largo del tiempo se habían conformado y no entendieron la importancia de crecer espiritualmente. Hermanos, nosotros no nos las sabemos todas. El que se las sabe todas no estudia, ¿verdad? No se prepara. No nos las sabemos todas, pero entonces por eso debemos estar dispuestos a crecer, a conocer, a estudiar, a valorar entonces la disposición, ¿verdad?, de escudriñar, de analizar, de razonar. Hermano, está eso como una clase que de repente estén dando un nombre, porque todo viene de la Biblia, en ventas. Y vamos a decir que ustedes no vendieron nada. Ustedes están diciendo que ustedes no lo han hecho, que ustedes esto, que aquello, que se puede, que se esto. Es algo así, es como muy personal. Nosotros como individuos, hermanos, decidimos ser nuevas criaturas. Un día decidimos ser nuevas criaturas. Y en este sentido, ¿a pertenecer a quién?
al Señor Jesús, a la naturaleza divina, a las cosas celestiales, a prepararnos para el día de nuestra muerte. Nosotros lo hicimos. Hemos decidido nacer de nuevo. Nacimos de nuevo. O sea, nacer de nuevo, hermanos, significa que todo lo que había pasado antes ya no tiene nada que ver con nosotros ahora. Y nos vamos a ajustar a la verdad única. ¿Cuál es la verdad única? La palabra de Dios. En ese nuevo nacimiento. Bueno, la sociedad tiene su cultura, sus costumbres, y las costumbres de ellos son cambiantes, cambia la moda, ellos cambian su modo de hablar, ellos cambian. Bueno, pero la verdad de Dios, hermano, no cambia. Dios no cambia. Y la verdad no cambia. Cambie lo que cambie, Dios no cambia y su palabra no cambia. Entonces eso significa que debemos ajustarnos a la verdad. Nuestros pensamientos, las acciones, lo que enseñamos. Hermano, el mejor equilibrio que podemos encontrar en la vida es encontrar la palabra como norma, como una lámpara, una guía que nos lleve, que nos alumbre y que esté ahí cuando la necesitamos. Dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De este momento en adelante deberíamos de tener eso en nuestra mente. Lámpara es a mis pies, ¿verdad? O sea que voy a ir alumbrando. ¿Qué es lo que voy a agarrar? La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Va a ser un faro orientador, un faro que orienta, un faro de luz. Porque, hermano, ¿quién debe orientar a la sociedad? ¿Y quién debe orientarla de la mejor manera? La palabra de Dios. El mundo la ha dejado a un lado y los poderosos, hermano, qué triste decirlo, los poderosos llegan y la agarran para que vean en su discurso y todo, la agarran y la empiezan a tener ahí y la gente cree que es verdad, que ellos usan la palabra, pero yo creo que la desprecian, porque saben que la gente cuando tiene la palabra de Dios en la mano, ellos creen que son gente buena y la utilizan. La utilizan con propósito de qué? De buscar gente para ellos. Entonces la idea es que cada uno de nosotros, cada individuo, tiene que buscar la manera de transformarse. Romanos 12:2 habla de la transformación del individuo. Formado mediante la renovación de nuestro entendimiento. ¿Entiendes lo que lees? Le preguntó, ¿verdad? Felipe al eunuco. ¿Entiendes? Conforme al conocimiento de la voluntad de Dios. Hermano, Dios es perfecto. Y la palabra de Dios es considerada también perfecta. Dice Isaías 48. Por tanto, la verdad no se adapta, hermano. No se adapta a la moda de hoy en día. No se adapta. Nosotros debemos encontrar ese camino y ajustarnos a ella como una brújula. Cuando yo digo, ¿en qué sitio estoy? Y estoy perdido. Y pongo la brújula y yo quiero ir al norte y la pongo y voy a seguir así. Así yo no estoy de acuerdo con la brújula. Ella va a darme el sentido de orientación. Así yo no estoy de acuerdo, hermano, con las cosas de Dios, que me parezcan anticuadas. A veces no estoy de acuerdo con algunos temas, porque no los creo de esa manera. No, hay que hacer lo que Dios manda. No, pero es que a mí me parece que no se debe forzar a nadie. Bueno, nunca en serio lo que diga la Biblia. Esa es su opinión. Tengo que enseñar lo que dice la palabra de Dios. Porque el Señor es amor, ¿verdad? Es bondad, pero el Señor también es fuego por su Señor, Él es justo. Y si nosotros leemos, hermanos, la Biblia, toda la palabra de Dios, vemos que Dios es implacable cuando utiliza la justicia. Terrible, y eso es lo que mucha gente se pone, pero ¿y ese Dios que mandó a las plagas a Egipto? Que murieron tanta gente, que tanto le dolió a los seres humanos. Ese Dios es un Dios de amor, que quiere un pueblo para Él. Y dejémosle la justicia a Él. Y Él sí sabe hacer las cosas. Dios sí sabe hacerlas. Por eso nosotros no debemos estar acolitando, vamos a decir, nada a nadie que vaya en contra de la palabra de Dios. No está bien. Porque nosotros debemos encontrar ese camino verdadero, esa brújula,
No podemos moldear, hermano, los mandamientos ni los principios públicos, los principios bíblicos para acomodarse a nuestros deseos, a nuestras conveniencias, a nuestros gustos, como discípulos del Señor. En muchas congregaciones, cuando una persona tiene dinero o hay varias personas de la misma familia, si se cometen errores, bueno, no les dicen nada para que la iglesia no quede sola, dicen, no, que hay que saberlo tratar. No, hay que hablar la palabra como es, hermano. Hay que hablarla, hermanos, ¿por qué? Porque el cristiano tiene que cambiar, tiene que dejar las actitudes carnales. Y tenemos que ser como el Señor. ¿Y cómo es el Señor? ¿Qué nos dice Primera de Pedro 1:16? Dice allí, sean santos, porque yo soy santo. En el cielo no va a entrar nada que no sea santo. Nada. No va a entrar. Decir, hermano, lo que dijo Samuel. Samuel, allá en el Antiguo Testamento, en las cartas de Samuel, en la primera de Samuel 3:10 dijo, y vino Jehová y se paró y habló como en las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Habla, porque tu siervo oye. Nosotros cantamos un himno que dice, heme aquí, Señor. Aquí estoy, ¿verdad? O también cantamos el de trabajadores en la viña. Yo quiero trabajar con el Señor, pero quiero que cantemos y hagamos, sea verdad. Sea verdad. Samuel dijo, heme aquí. Él estaba dispuesto a hacer lo que el Señor le mandara. Habla que tu siervo oye. Deseoso de crecer, que nuestra mente se llene del conocimiento celestial. Cuando empieza el nuevo día, hermano, al despertarnos, oramos, cantamos, leemos una porción de la Biblia, la escudriñamos, pendientes de los estudios bíblicos, de los devocionales, de la congregación, dónde congregarnos, dónde prepararnos, ¿verdad? Cómo hacernos para los diferentes temas, meditando. Es personal. Responsable de conocer y de investigar cada tema en particular, hermano. Eso es una tarea interminable. Interminable, hermano. Es algo que tenemos que hacer siempre. Es un proceso muy personal, continuo. Manos a la obra. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. En Proverbios 18:15 dice, hermano, hablando del corazón. El corazón es la mente. De cierta manera, por compara la palabra de Dios. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. El corazón del entendido representa la mente, representa la voluntad propia de Leudi, las emociones de Juanita, el deseo de Olinda. Eso es lo que representa el corazón. ¿Qué desea Olinda en su corazón en este momento? ¿Cómo se emocionó Juanita en este momento, verdad? ¿Cuál es la voluntad propia? Entonces la idea es discernir, razonar. Los ahora tienen que razonar. Todos nosotros tenemos que razonar, ¿verdad? Todos, Luz, Lozada, todos tenemos que razonar como cristianos. No solo acumular conceptos en nuestra mente, hermano, porque a veces los acumulamos en nuestra mente, el conocimiento, sino analizar de corazón, aprender de los errores, dejarnos instruir por la palabra. Cuando abrimos el libro encontramos un cofre que contiene muchos tesoros, riquezas espirituales. Dice en Mateo 13:44. Lo leíamos, ¿verdad? Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y así nosotros veamos viendo que es la palabra de Dios. Muchas cosas que debemos atesorar. El mejor tesoro, hermanos, es el mejor sitio por el cual debemos trabajar. ¿Y cuál es el mejor sitio por el cual debemos trabajar? ¿Cuál es la mejor, digamos, el mejor sitio? El cielo, ¿verdad? Ese es el mejor sitio. Porque las cosas materiales se van a quedar. El oído de los sabios busca la ciencia.
Conoce, hermanos, conoce que no lo sabe todo. Uno tiene que buscar porque no lo sabe todo. Entonces se mantienen los oídos atentos, constantes, buscando ese buen consejo. Entonces debemos estar de acuerdo con la verdad de Dios. Así no nos haya gustado, así cuando nosotros no conocíamos las cosas de Dios, hermano, había muchas cosas que veíamos en la Biblia y no nos gustaban. No, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque no teníamos el conocimiento ni la responsabilidad que tenemos ahorita. Pero ahorita no podemos decir eso. No podemos decir eso. Esa vieja manera de vivir hay que cambiarla. Así no estoy de acuerdo. A ese viejo hombre. Hermano, ese es el secreto de los grandes hombres de la Biblia, de los siervos de Dios, como Abraham. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Le dijo que se fuera de donde estaba. Y Abraham ya tenía sus años, tenía bastantes años. Y se fue de su parentela. Y después el Señor le dijo algo que no le gustaba, ¿verdad? Le dijo que sacrificara al hijo. Y agarró, hermano, lo iba a sacrificar. Hay cosas que a veces de repente a uno no le gustan, pero entonces hay que hacerlas. Hay que hacerlas, hermano, porque es, en este caso, los propósitos de Dios. Es que el propósito de Dios es bueno. Es que por eso es la lucha que tenemos en este mundo. Si nosotros pensamos de la siguiente manera, bueno, hermanos, esto, una pregunta que nos haga, ¿y cuál es la doctrina de la iglesia? ¿Cuál es la doctrina que ustedes tienen? ¿Quién es la iglesia, hermano? La iglesia de Felipe, Olga, Margot, Leudin, Luisa, Juana, Johnny, Zenaida, es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Miriam en la iglesia, nosotros tenemos doctrina, hermano. Rosada tiene una doctrina. No, el hombre no tiene doctrina. La doctrina la tiene ¿quién? El Señor Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, del cerebro. Y nosotros simplemente somos criaturas que vamos a obedecer la doctrina de Cristo. No, pero es que la iglesia, la doctrina es esta. No, ninguna iglesia, ningún poder económico, ningún hombre en este mundo tiene doctrina que nos haga llegar a Dios. El único camino es Cristo Jesús. Nosotros lo que venimos es a obedecer la doctrina de Cristo. Nosotros, hermanos, en esta iglesia no tenemos doctrina. Nosotros nos identificamos con la doctrina de qué? De Cristo. Nosotros no tenemos ninguna doctrina porque las doctrinas que tienen simplemente son de hombres. Y debemos entonces buscar la doctrina verdadera. Vamos a hacer entonces lo que nos dice la doctrina, lo que nos dice la cabeza. En Colosenses 1:18 habla de Cristo como cabeza de la iglesia, dice Colosenses 1:18. Y Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo tiene toda la autoridad, toda la dirección. Cristo tiene todo el cuidado de la iglesia. Y lo que tenemos que hacer es examinar, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestras excusas, a la luz de las Escrituras, porque así va a estar la fe basada en tradiciones, ideas, patrones, opiniones establecidas en nuestro pasado, o por lo que hemos oído, o por la familia, o porque nos pareció muy bueno, ¿no? O por buenos libros que hemos leído. A veces leemos libros muy buenos y nos parece muy bueno lo que dice el libro, pero la idea es que debemos examinarnos a la luz de la Escritura. Entonces vamos a ver, vamos a estudiar, vamos a pensar y vamos a tomar las decisiones por el estudio personal de la palabra de Dios. Hermanos, que seamos como los debería. ¿Cómo eran los debería? Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque usaban bien la palabra de verdad. Hombres como Nicodemo, hombres como Moisés, ¿verdad? Grandes hombres que nosotros podemos dudar que no tenían ningún tipo de problema, ¿verdad?
espiritual de la palabra de Dios es importante. Ya sabemos nosotros que tenemos que hacerlo. Si es verdad, la iglesia del Señor, la que sigue los mandamientos que están en la Biblia, tiene que tener los programas de edificación como este. Tiene que tener programas para edificar a los niños, a las damas, personalmente. Nosotros lo hacemos, tenemos una programación, tenemos eso y eso está bien. Pero hermanos, como individuos, también tenemos mandamientos, también tenemos responsabilidades y hay que hacerlas también. No solamente la iglesia como reunión, es un mandamiento hacerlo, como individuo también. Hay que entender lo que es el individuo, hay que entender lo que es la iglesia local y hay que entender lo que es la iglesia universal. Como individuos, hermanos, tenemos responsabilidades. Y es más grande porque tenemos responsabilidades donde quiera que andemos, alrededor de donde andamos, ¿verdad? Con nuestra familia, donde trabajamos, donde nos desenvolvemos como individuos. Como iglesia, nos reunimos, apoyamos todas la edificación, todo lo que vamos a hacer y también lo ofrendamos. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. ¿Para qué? Para muchas cosas, actividades que necesitamos nosotros mismos, en el trabajo que Dios nos ha mandado. Y bueno, edificarnos y también la benevolencia, ayudarse uno, ¿verdad? Como individuos. Y la iglesia local, entonces, si lo hacemos, el Señor entonces sabe a quién agregar a la iglesia universal, porque solamente Dios sabe quién es el que está en la iglesia universal. Él se sabe. Nosotros en la iglesia local tenemos, unas personas que asisten y todo, pero entonces la idea, hermanos, es que nosotros luchemos, hermanos, para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. ¿Y dónde vamos a preparar? ¿Cuál es el momento? La vida que Dios nos dio es para eso. Para servirle a Él, allá donde está nuestra familia, allá donde trabajamos, allá donde vemos, que vean un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Un cristiano. No es fácil, hermano, la lucha como cristiano, pero vale la pena, porque Dios nos promete y mete. Y mi gran deseo, hermano, es que el Señor Jesús, es que nuestro Dios y es que el Espíritu Santo, ¿verdad? La verdad divina, hicieron su trabajo, hicieron lo que les correspondía y nosotros lo podamos hacer.